Buenas tardes, cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es José Antonio Serrano, actualmente inscrito al CEAN de Neiva. Vamos a dar paso al curso de electrónica de potencia en la unidad 3, la etapa de filtrado y potencia. Ya en los anteriores videos pues hemos explicado la etapa de conmutación, esta es la etapa de los drivers, esta es la etapa de los MOSFET, puente tipo H y acá está el transformador elevador. Entonces rápidamente indicaremos los elementos y el procedimiento de cada cual. En la etapa de conmutación pues tenemos dos amplificadores operacionales LM311, la cual cumple la función de comparador. Tenemos también estos dos elementos que cumplen la función de combinador o restador. Tenemos las resistencias de un K, tenemos la señal portadora y la señal de control. La configuración de las siguientes, la señal de control tenemos, permítame, vamos a darle clic acá. Le colocamos amplitud 2, frecuencia de 60 Hz y la segunda señal de control, los mismos parámetros, 2 de amplitud, 60 de frecuencia, pero ya con un desfase de 180 grados. En la señal portadora tenemos 780 Hz con una amplitud de 2,20. ¿Por qué colocamos estos parámetros? Para que nos dé un índice de modulación óptimo. En el caso de la amplitud, la fórmula sería la amplitud de control sobre la amplitud portadora y sería 2 dividido 2,20, la cual nos daría 0,90, es un índice de modulación de la amplitud óptimo. De igual manera para la frecuencia tenemos la frecuencia portadora y la frecuencia de control. Frecuencia triangular de 780 sobre 60 nos da 13, la cual es un número impar entero, que sería un número óptimo para que no llegue con tanto ruido la señal portadora, o en este caso la señal de la frecuencia. Ya pasando a la segunda etapa, que es la etapa de los drivers, utilizados los electrónicos IR2112, la cual en esta etapa pues tiene las siguientes características. Estos drivers son los encargados de adaptar la señal de control de los MOSFETs a la señal adecuada para que los transistores trabajen en la zona de corte. Estos drivers incorporan los tiempos muertos, la cual evitan que haya un corto, ya que cuando uno de los interruptores del MOSFET esté en conducción, el otro pues también no genere un cortocircuito, ¿correcto? Que es esta parte de acá. Bueno, ya pasamos entonces a la etapa de los MOSFETs, o más conocida como puente tipo H, en la cual pues también se utiliza un filtro activo pasa baja, LC, en este caso inductor y condensador, la cual lo relacionamos de la siguiente manera. Entonces, permítame, por acá tengo. Correcto, acá tengo la fórmula del filtro activo LC pasa abajo. Para poner ya los parámetros sería de la siguiente manera. Tenemos que ya la frecuencia mínima, que sería multiplicar 10 por la frecuencia de control, nos daría 600 Hz. De igual manera para la frecuencia máxima sería dividir la señal portadora sobre 10, que nos daría 78 Hz. Ya para la frecuencia promedio sumaríamos, lo dividimos por 2 y nos daría un total de 339 Hz. Ya una vez teniendo la frecuencia promedio, con la siguiente fórmula podemos hallar cualquiera de los dos valores, ya sea la inductancia o la capacitancia. Y en uno de ellos le colocamos un valor arbitrariamente. En este caso se lo coloqué al condensador de 1 microfaradio. Despejamos y nos daría 469 milihenrios, que sería el valor de esta inductancia, 469 milihenrios. Ya sigue la etapa, bueno, la etapa del transformador elevador, la cual pues nos llega a un promedio de 12 voltios, como podemos ver acá en la figura, 11,8 se aproxima. Bueno, antes de eso pues no había mostrado la señal de conmutación, vamos a arreglarla un poco para que la puedan detallar. Entonces colocamos acá, podemos como engrandecer un poco para que quede así, lo mismo el azul. Perfecto. Entonces, como pueden ver, esta es la señal de conmutación, la señal PWM, la cual, como pudieron ver con el índice de modulación, tanto la frecuencia como la amplitud, como fueron óptimos, ya llega con la mitad de menos ruido, por decirlo de esta forma. O sea, ya llega, pues la señal llega mejor, ¿no? Y pues acá, como les estaba indicando,
transformador elevador, la entrada es de 12 voltios, entonces la fórmula nos indica lo siguiente. Queremos una salida de 120 voltios con 60 hercios y la fórmula nos indica para poder hallar lo siguiente. Parámetros para hallar el transformador elevador. La fórmula es, necesitamos hallar la impedancia del primero. Ya tenemos la impedancia del secundario, que es un número constante, que es el 1. Tenemos el voltaje de entrada, que es 12 voltios, y el voltaje de salida que queremos, que es de 120 voltios. Entonces, una vez hacemos la fórmula, nos daría 0,01 la impedancia del primero, y simplemente pues en Proteus venimos acá, le colocamos 0,01. Bueno, esa sería toda la explicación. Espero haber sido claro con la información. Muchas gracias por la atención prestada. Que tengan un buen día.